Bueno, aquí estamos viendo en el proto que en la práctica 2 que nos encargó es verificar el correcto funcionamiento del sistema de control proporcional del motor. Ah, en el ejercicio 1, la práctica 2, estamos viendo de la ganancia de 1 se puede controlar el giro del motor y se mantiene la velocidad. En el ejercicio 2, prueba reacción a perturbación. Esto significa que al momento de hacer una perturbación en el motor, en el osciloscopio se puede ver el golpe de la perturbación y empieza a nivelarse en la gráfica. En el ejercicio 3 es desconectar, retro y verificar aceleración del motor para que se acelere hasta su tope. Vamos a hablar de lo que es el funcionamiento del control proporcional. Es un tipo de sistema de control de retroalimentación lineal. Dos ejemplos mecánicos muy comunes son la válvula de flotador y el regulador centrífugo. Por ejemplo, para poder explicar qué es el controlador proporcional, se puede poner un ejemplo con el automóvil, con el cruise control. Cuando el automóvil va en una subida o en una bajada, trata de acelerar muchas veces para seguir manteniendo esa velocidad estable, así que se retroalimenta el control proporcional. Las limitaciones es que causa oscilaciones muy agresivas. El control proporcional derivativo utiliza la derivada del error respecto al tiempo, es decir, la velocidad con la que varía el error. El control PD tiene cierto carácter predictivo que permite amortiguar o reforzar el giro para evitar oscilaciones cuando nuestros ojos detectan un objeto o un vehículo que interviene en nuestro camino. Nuestro cerebro, que actúa como un controlador, envía respuestas a nuestros brazos y piernas que trabajan como actuadores para poder corregir la velocidad y dirección de nuestra dirección. El control proporcional integral se encarga de corregir tomando en cuenta la magnitud del error y el tiempo que ha permanecido. Entre menor sea el valor de la i, tardará más tiempo en dar cierta corrección, y entre mayor sea el valor de i, la acción integral alcanzará más rápidamente el set point. Un controlador PID es un mecanismo de control simultáneo por retroalimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. El algoritmo del PID consiste en tres parámetros distintos, los cuales son el proporcional, que depende del error actual, el derivativo, que son los errores pasados, y el integral, que es una predicción de errores futuros. Los primeros controladores PID empezaron con el diseño de los limitadores de velocidad, después fueron usados para la dirección automática de barcos. Para el correcto funcionamiento del PID se necesita al menos un sensor que determine el estado del sistema, ya sea un termómetro o caudalímetro, un controlador que genere la señal que gobierna el actuador y un actuador que modifique el sistema de manera controlada, ya sea una resistencia eléctrica, motor, válvula o bomba. El funcionamiento de un PID se produce de la siguiente manera. El sensor proporciona una señal analógico-digital al controlador, la cual es su punto actual. El controlador recibe una señal externa que representa el valor que se desea alcanzar. A este se le llama punto de consigna, o es el punto que que deseamos alcanzar, por ejemplo, en una temperatura o en un cuarto, por ejemplo, si quisiéramos alcanzar 23 grados centígrados, 22 grados centígrados, ese sería nuestro punto de consigna. El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna, obteniendo así la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que hay entre el punto deseado, punto de consigna, y el valor medido. Las tres señales sumadas componen la señal de salida,
que el controlador va a utilizar para gobernar el actor, que en este caso, como habíamos mencionado anteriormente, puede ser una resistencia eléctrica, un motor, una válvula o una bomba. Un ejemplo muy sencillo es cuando tomamos una ducha. Inicialmente abrimos el agua caliente hasta llegar a la temperatura deseada. A ese se le llamaría el set point, pero el problema empieza cuando el agua sobrepasa esa temperatura, y es ahí cuando abrimos el agua fría para regular la temperatura de la misma. En este caso, el humano está ejerciendo el control sobre las temperaturas. La razón por la que el PID fueron inventados fue para que simplificara las labores de operación y ejercer así un mejor control sobre las operaciones. Los controladores PID son ampliamente usados en los sistemas de control industrial. Ziegler y Nichols propusieron una serie de reglas para afinar controladores PID con base a una respuesta experimental. Ellos definieron dos métodos, los cuales se van a resumir a continuación. El primer método se obtiene de manera experimental. La respuesta de la planta se le da una entrada de escalón, y si la respuesta no tiene oscilaciones y además posee un retardo tal que se forma una S, puede obtenerse los parámetros del controlador PID utilizando este método. Para obtener L y T se traza una recta tangente al punto de inflexión de la respuesta. La intersección con el eje del tiempo y con el valor final de la amplitud forman las distancias L y T. Con L y T se obtienen los parámetros del controlador PID. El segundo método se utiliza para sistemas que pueden tener oscilaciones sostenidas. Primeramente se eliminan los efectos de la parte integral y derivativa. Después, utilizando solo la ganancia Kp, se hace que el sistema tenga oscilaciones solo sostenidas. El valor con que se logre esto se llama ganancia crítica, Kr, que corresponde a un periodo crítico. Con los valores Kcr y Pcr se calculan los valores de los parámetros de controlador PID utilizando la siguiente tabla.